En el Hilemos Fino del día de hoy vamos a tocar un tema que impacta en Cromañón. Yo creo que si cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de sacar del calendario el día 30 de diciembre del 2004, lo haría sin ningún tipo de dudas. En función de ello tenemos la visita de Nilda Gómez, que es presidenta de la ONG Familias por la Vida, mamá de Mariano Alexis Benítez, una de las víctimas de Cromañón. Te damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, en principio yo particularmente, más allá de algunas preguntas que uno siempre prepara para poder hacerte, te quiero preguntar cómo se lleva esto. La verdad que es muy difícil. Van a cumplirse 9 años y yo le comentaba recién a una de las chicas, ¿no? Uno se siente como dividido en dos, ¿no? Una parte de tu ser tiene que seguir adelante porque tenés otros hijos, porque tenés nietos, porque tenés tus padres. Y la otra parte, la otra mitad ha quedado suspendida el 30 de diciembre de 2004 en el aire y seguís esperando. En mi caso, yo sigo esperándolo a Mariano todos los días y la verdad que no es fácil vivir así. Es muy, muy difícil porque a veces es muy difícil poder sonreír, ¿no? Cuando la falta es tan grande y es tan doloroso, ¿no? Seguro. Nilda, ¿sentís que hay justicia? No, hay una justicia a medias, hay una justicia muy incompleta. Vos tenés a Aníbal Ibarra que no pudo alcanzarlo la justicia penal, solamente perdió un cargo político como jefe de gobierno a través de un mecanismo constitucional, no fue un golpe ni mucho menos, o sea que la Constitución ahí se adecuó perfectamente a la figura y él fue destituido realmente porque es responsable, no solamente político sino penal. Lo que pasa es que penalmente ha tenido como una red de contención muy amplia y no se lo ha podido juzgar penalmente. Yo afirmo y creo, y por eso uno lucha, es esa otra mitad que sigue luchando, por la otra mitad, ¿no? Por la de los nietos, los hijos de los amigos. Yo creo que en algún momento se tendrá que hacer una revisión histórica y en algún momento todos los crímenes que tengan que ver con un accionar de la política del Estado, esos crímenes no pueden prescribir a los 2 años. Creo que tiene que haber un cambio en ese aspecto. Es decir, cuando a vos te pasan por encima, te destruyen la vida, cuando lográs levantarte, ¿sí? Y decir, bueno, a ver qué pasó, ves qué pasa y dice Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y resulta que ya prescribió la causa y no podés hacer nada con estos funcionarios. Entonces yo creo que en algún momento eso se tendrá que revisar y no digo que sean imprescriptibles ni lesa humanidad, no me atrevo a pronunciar esas palabras, no a pensar en eso. Sí quiero y creo que corresponde que el periodo en el que la prescriptibilidad alcance a estos funcionarios sea más ancho, ¿no? Que no sean 2 años, que no sea mínimo, tan chiquitito. Ya te digo, cuando te diste cuenta, ya prescribió la causa. Contame, sos presidenta de la ONG. Sí, contame, Familias por la Vida, ¿de qué se trata? Familias por la Vida nace a raíz de los hechos sucedidos en Cromañón, en las primeras marchas, cuando uno no sabía ni quién era el otro, quién era esa mamá que gritaba como voz justicia y que pedía por su hijo, no nos conocíamos. Empezamos a conocernos en las marchas y nos fuimos como acercando cuando nos dimos cuenta que teníamos que enfrentarnos había como tres elementos, 3 poderes muy fuertes. El poder político, porque sabíamos que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenía amplia responsabilidad en el hecho. Después tenías un poder económico representado por Chabán, por todos los empresarios de la noche, por las bandas, porque vos fíjate, se van a cumplir 9 años y nunca hubo un homenaje de las bandas para los chicos de Cromañón, nunca. Vos le decís, ¿podés venir a tocar el 30 de diciembre en el santuario? Te dicen que sí, que bueno, que después te llaman, que después... ¿Y por qué no van? Nunca. Y porque está lo corporativo, ¿no? Es decir, todos en algún momento pasaron por al lado de Chabán, estuvieron con él, le deben como que los ayudó a ser lo que son hoy. Entonces, y algunas otras tienen responsabilidades, por ejemplo, la Renga está implicada
implicada también en la muerte de Miguel Ramírez, el chico que perdió la vida en un recital en La Plata cuando una bengala le impactó en el cuello. Entonces hay como todo un tema que uno comprende. Yo la verdad que comprendo, nunca me enojo con las bandas ni nada, pero a 9 años que se cumplen ahora el 30 de diciembre, que vamos a marchar como todos los años, desde Plaza de Mayo hasta el santuario, te digo que cuesta horrores conseguir un artista que diga, bueno, sí, yo voy a tocar para los chicos de Cromañón, aunque sea un solo de guitarra. Qué loco, No, es rarísimo, pero tiene que ver con esto que te decía, ese poder económico con el que nos tuvimos que enfrentar, ¿no? En la cabeza de Chaván, del resto de los empresarios de la noche y de las bandas que también son empresarios, ¿no? Es decir, cada uno decide cómo quiere ganarse el pan que va a llevar a su mesa. Yo elegí ser docente. Siempre quise ser docente, siempre quise ser profesora. Bueno, soy profesora, y yo decidí ganarme el pan que iba a llevar a mi casa ejerciendo la profesión de docente. Otros eligen la música. Yo tengo responsabilidad como docente y cada uno tiene responsabilidad en su lugar de trabajo, en el rol que desempeñe. ¿No? De eso se trata la vida, de hacerse cargo de las cosas que uno encara, ¿no es cierto? Y el otro poder que te decía era el poder judicial. Cuando uno ve, porque bueno, ya somos grandes y vemos cómo las causas duermen, recién presentabas el tema de Marita Verón, ¿no? Que sigue firme en su búsqueda, pero como desilusionada de la justicia. Nosotros vimos rápidamente que la justicia era una traba importantísima. Entonces teníamos estos tres poderes, el poder económico, el poder político y el poder judicial. En ese momento los veíamos como atados con alambres de acero, como inseparables, ¿no? Bien apretados. Eso era lo que nos encontrábamos frente a eso. Entonces teníamos que unirnos, teníamos que ver de qué manera podíamos enfrentar esto, porque si no iba a ser un caso más como Keyvis, que quedó totalmente prescripto y sin ningún responsable pagando por estos crímenes. Digamos, como antecedente de Cromañón, ¿no? Y después, bueno, tenemos ahora, después de Cromañón pasó Beara, y Beara todavía sigue siendo un berenjenal a nivel jurídico, porque ni siquiera se ha llamado a indagatoria a algunos responsables que tienen que ver nada más con el tema de ir a ver si podía funcionar o no. Milda, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Falta muchísimo, Ahora, te quería preguntar acerca de la ley de reparación integral. ¿Qué me puedes contar acerca de qué consiste? La ley de reparación integral es más que nada un reconocimiento histórico de la responsabilidad del Estado para con las víctimas de Cromañón. ¿Es monetario? Tiene que ver con lo económico. Hasta ahora siempre pagaron un subsidio, toda la vida lo pagaron, desde el principio hasta ahora. Lo que se logró es que ese subsidio no dependa ya de la voluntad política de quien esté a cargo de atención a la víctima, de la Secretaría o de la Jefatura de Gobierno. Tiene que ver ahora con que, ya te digo, no va a depender de la voluntad política, ¿no? Del funcionario de turno. Va a depender de una ley y realmente tiene que ver esto en lo económico. Es importante porque muchos de los chicos que fueron, digamos, que son sobrevivientes, viven muchos no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires conseguir un psicólogo o un psiquiatra, la verdad que es como una aguja en un pajar. Es muy difícil, no hay una infraestructura desde lo psíquico y psiquiátrico. Vos tenés que terminar en un lugar privado, ¿sí? Porque el estrés postraumático al que se vieron sometidos los chicos y a los que nos vemos sometidos nosotros los papás, la verdad que es algo que es de por vida, es para siempre. Cualquier cosita, cualquier momento te vuelve a aflorar todo. Es decir, yo siempre tengo como la lágrima a flor de piel. Yo sé que yo la trago y sigo hablando y sigo adelante, pero así en la situación que estoy yo están muchas mamás y por ahí, esto te digo, fallecieron 25 mamás ya. 25, la mayoría de cáncer. Tremendo, entre mamás y papás. Tremendo, es altísimo, es un índice muy alto en la estadística que tiene que ver con estas situaciones. Y todo tiene que ver con ese estrés postraumático y cosas no resueltas y ayuda que no se da. El gobierno provocó Cromañón, el Estado provocó Cromañón al permitir que ese lugar estuviera habilitado, al coimear, o al permitir, ¿no es cierto?, la coima, porque se la llevaban los funcionarios, por eso están presos, ¿no? La pagaban Chaván, la pagaba Callejeros, lo pagaban ellos y la cobraba la policía y los funcionarios. Es decir, al permitir ese mecanismo, el Estado provocó. Si el Estado no hubiera permitido que Cromañón estuviera habilitado, no hubiera pasado. Entonces, provoca una situación porque prepara una trampa mortal que se convierte en una cámara de gas con el humo tóxico de las bengalas y los elementos que no tenían tratamiento ignífugo
ignífugo de Chabán porque le costaban 17.000 pesos en ese momento cambiarlos y le pareció que era caro. Entonces, esa trampa mortal se convierte en una cámara de gas. Pero ya te digo, el primer responsable es el Estado. Provoca una cantidad de víctimas a la que después deja abandonados y tirados. Y la verdad que no estamos en condiciones de permitir que abandonen ni a los sobrevivientes ni a los padres. 16 chicos perdieron la vida por situaciones después, todas tienen que ver con el suicidio. Chicos jóvenes que podían haber seguido, digamos, la vida, ¿no? Porque uno, el año pasado, yo no doy nombres, ¿no? El año pasado, para esta fecha, uno de los chicos hace un shock en la casa, se despierta pensando que estaba en Cromañón y salta por la ventana. El resultado, la muerte. Termina como suicidio y en general lo que pasó es que el chico hizo o sea, fue con su mente hacia ese momento y pensó en salir por la ventana y porque se estaba escapando de Cromañón. Situaciones como esas se van dando siempre. El veneno que inhalaron los chicos es progresivo, es algo que está, es cianuro, es decir, son muchas las cosas. Necesitan atención permanente, seguramente. A ese punto voy. Seguro. Es decir, que la atención es de por vida y necesaria, y como Estado tienen que hacerse cargo. Entonces, esta ley para nosotros es realmente una conquista, ¿no? Obviamente que no es lo que uno había programado, el proyecto que nosotros presentamos, después se tuvo que negociar, porque la verdad que el gobierno es muy mezquino en ese aspecto. Pero bueno, por lo menos tenemos un marco legal para que los chicos, los sobrevivientes, puedan tener acceso no solamente a la posibilidad de seguir tratándose en forma clínica y psiquiátrica, sino además tengan la posibilidad de tener una inserción laboral y una inserción en el estudio que, bueno, muchos no lo han conseguido. Nilda, te admiro y tengo ganas de abrazarte. No me admires. Ojalá me estuvieras haciendo una nota porque encontré la forma de que tenacidad. los chicos... Claro, la tenacidad. Hubiera sido piola una nota porque los chicos, o porque encontramos la forma de que el índice de repitencia no sea tan, digamos, no de alto impacto en nuestra sociedad y permita, ojalá hubiera sido por eso. Muchas Lamentablemente es por la muerte de mi hijo. Y te robo un minuto. Solamente quiero invitar a todos a la marcha que vamos a hacer el 30 de diciembre, salimos de Plaza de Mayo y vamos al santuario, y en el santuario esperamos la hora con suelta de globos y bueno, no vamos a tener ningún músico. Repetime día y hora. 30 de diciembre, arrancamos con la misa a las 18 horas en la catedral, un pequeño acto en la Plaza de Mayo y más o menos a las 20 horas estamos marchando hacia el santuario, como todos los 30 de diciembre de cada año. Gracias, Nilda. No, gracias a ustedes. Este tema se termina cuando en el corazón de cada uno de los involucrados no haya necesidad de justicia. Quédate porque tenemos mucho más.